Bueno, muchachos, entonces, ¿cuáles leones? No voy a detener muchísimo en esto. Entonces, después de que yo tengo un estímulo inflamatorio, pues viene la parte de reparación. Si yo logro eliminar el estímulo que estaba ocasionando esa reacción. Yo les hablé, hoy les envié las presentaciones, les hablé de la vía de activación de macrófago para la parte de la reparación. Acuérdense que el macrófago tiene dos vías de activación, una para la inflamación y otra para la reparación. Se activa la vía de reparación, hay reclutamiento de macrófagos, reclutamiento de fibroblastos, y empieza como tal un proceso para reparar el tejido, que si el tejido tiene cierta cantidad de daño, va a haber lo que es una formación como tal de cicatriz. Si yo llego hasta cierto punto, simplemente lo que hace es que se rellena la matriz extracelular y se regenera el epitelio. Entonces, son distintos tipos de cicatrización que existen. Recordarles que nosotros, los mamíferos, tenemos una capacidad regenerativa muy limitada, sobre todo de qué tipo de tejidos. ¿Como cuáles? Como el músculo esquelético, el liso, músculo y tejido nervioso, más que todo, que es lo que el doctor dice que son tejidos permanentes, que son tejidos que están durante toda nuestra vida. Una capacidad de división escasamente es muy limitada. Entonces, hay otros organismos en la naturaleza que sí hacen una regeneración completa de extremidades. ¿Sí? Algunos tipos de anfibios pueden regenerar completamente una extremidad. Son diferentes tipos de reparación. Nosotros estamos encaminados genéticamente por la vía de la cicatrización. Entonces, en este esquema tenemos un tejido normal. Fíjense arriba, el orden del epitelio. Tiene una membrana basal y tiene una matriz ahí abajo. Se ven que pareciera ser vasos sanguíneos. Y tenemos un traumatismo en ese tejido, que va por una lesión leve. Miren que la lesión leve simplemente se lleva parte del epitelio. ¿Sí la ven ahí? Ahí alcanza como a rozar un poquito membrana basal, pero no pasa de ahí. Y fíjense en la lesión grave. Fíjense que se lleva epitelio, membrana basal y se lleva un poquito de tejido, en este caso si fuera piel sería tejido celular subcutáneo. Esta lesión más grave, lo más probable es que ya forme una cicatriz, porque es que forma un desorden en el tejido extracelular. Entonces ahí se tiene que depositar. Primero, cuando sucede la lesión, pues hay reclutamiento. Ustedes saben que se daña esta zona y se dañan vasos sanguíneos aledaños, y eso es reclutamiento inflamatorio, tapón plaquetario, se forma una especie de costra en el tejido, y debajo de ella empieza a haber un proceso de reparación. Por eso es que hay pacientes que tienen una herida y acostumbran constantemente a quitarse las costras que se forman y no dejan cicatrizar adecuadamente el tejido. Y ustedes ven que cuando a un paciente se le levanta una costra, ustedes ven el tejido que está abajo y es de color rosa, y ese al contacto con el aire duele, ¿sí? Porque no está completamente queratinizado ni tiene la estructura normal. Esa lesión grave pues forma, digamos, se depositan fibroblastos, hay reclutamiento de macrófagos, activación primero de la vía de inflamación, porque esta es una vía de entrada para microorganismos. Entonces digamos, fagocita y se destruye todo lo que está acá, que pudiera estar ocasionando inflamación, y luego viene la parte reparadora. Hay un depósito de matriz extracelular que no queda exactamente como estaba antes, que no queda, y entonces es lo que nosotros llamamos
la formación de cicatriz, y en la cicatriz pues hay depósito de colágeno, ¿sí? Y de algún material fibroso. Mientras que fíjense en la lesión leve, simplemente se llevó parte del epitelio y ese epitelio se regenera sin ningún problema. Un ejemplo que ustedes van a ver, a veces, por ejemplo, cuando a un paciente le cae lo que hizo un mugre o un objeto extraño en el ojo, se causa una sensación de malestar y a veces el cuerpo extraño se va y él queda con la sensación de molestia y del cuerpo extraño. Él cierra y él dice, yo lo siento ahí, pero ustedes lo revisan y le abren y usted no encuentra el cuerpo extraño. Generalmente eso es ocasionado por una laceración de la córnea. La córnea es un epitelio. Entra el cuerpo extraño y lacera la córnea y alcanza a llevarse algunas células epiteliales y queda la sensación ahí de malestar. ¿Sí? Si la lesión fuera más grave, pues ya empieza a haber una parte de fibrosis y cicatrización anormal en la zona de la córnea. Otro ejemplo es en la piel cuando tienen un corte leve. ¿Sí? Un corte leve no es lo mismo que su gato les arañe la piel a que, por ejemplo, tengan una quemadura de segundo o de tercer grado o un corte profundo. ¿Sí? Va a dejar una cicatriz. Entonces, esas son la parte de la formación de la cicatriz en los tejidos que de pronto no tienen una capacidad de regeneración tan grande. Hay otros tejidos, por ejemplo, que sí tienen una capacidad regenerativa bastante grande, como ¿cuál? Los epitelios. ¿Y los hepatocitos? Sí, sobre todo los hepatocitos. Y el tejido hematopoyético. Entonces, ahí es la clasificación de tejidos que ustedes encuentran en tejidos lábiles que están en continua división y reposición. Las células epiteliales, no solo en piel, sino por recubrimiento interno, células de tubo digestivo, células del epitelio respiratorio. El tejido hematopoyético también está en continua división y reposición porque ¿cuánto es la vida media de un eritrocito? 120 días. 120 días. ¿Sí? Y la de las células inmunitarias incluso menos si no llega a haber activación, sobre todo neutrófilos, que están en constante recambio. ¿Sí? En células del sistema inmune, incluso antes de que salgan a la circulación, están produciéndose y al mismo tiempo muchas están destruyéndose porque reconocen autoantígenos, entonces el mismo organismo las destruye. Hay otros tejidos que son hay otros tejidos que son estables. Bueno, por ahí el doctor me dijo hígado, sí, es hígado, pero algunos tejidos que son o que tienen una capacidad de proliferación alta no están continuamente dividiéndose, ¿sí? De los tejidos lábiles sacamos de ahí el hígado, lo sacamos de ahí. Tenemos tejido hematopoyético y la parte de las células epiteliales. Tenemos los tejidos estables, que son células que están detenidas en una fase celular específica, ¿sí? No tienen una actividad proliferativa tan grande, pero si hay un estímulo para hacerlas crecer o para hacerlas dividirse mejor, ellas se van a dividir y en ese caso sí entra el hígado a formar parte de esta clasificación. ¿El tejido pulmonar no encuentra? Tejido pulmonar. Pues es que yo he escuchado en algunos casos que cuando hacen lobotominas o reducción de alguno de los lóbulos empieza a regenerar un poco y a salir. No he visto casi. Y si lo tuviera, no tiene una capacidad regenerativa tan grande como la tiene el hígado. Sí. Tendría que leer algo de eso. No sé qué tanta capacidad de regeneración tenga el pulmón. Y tenemos tejidos permanentes. Por excelencia, el tejido nervioso y el tejido muscular. Son células que son muy
muy difícil de que se divida, no tiene una capacidad proliferativa prácticamente nula. Estas son algunas de las vías que le muestran para lo que es la parte de la regeneración en el hígado. Cuando, por ejemplo, el ejemplo por excelencia es un trasplante hepático. Cuando hay un trasplante hepático, seccionan parte del hígado, ¿sí? Traspasan eso a otro paciente, y el paciente al que le quitaron parte de su hígado, ese estímulo de cortar, pues es una lesión en sí misma. Eso genera pues la activación como tal de estas vías de regeneración, y le dice a la célula, mire, hubo un estímulo, necesitamos que haya proliferación para recuperar el órgano más o menos al tamaño que tenía, porque se ha visto que a veces no llega al 100% de lo que tenía antes. Entonces, como es un estímulo dañino, hay cierta actividad inflamatoria local en el hígado, activación de los macrófagos locales, que son esos que están viendo ahí, y ellos secretan citoquinas que llegan a los hepatocitos y estimulan los receptores que ustedes están viendo ahí. Eso hace que el hepatocito pase de una fase de división G0, que es como una fase equivocente, ustedes ya conocen el sistema genética, a una G1, que es donde ya empieza la parte de duplicación del material genético y se prepara la célula para dividirse, y llega a la proliferación celular. Fíjense ahí la parte de la formación de cicatriz, como hay una lesión bastante amplia acá hacia la izquierda, que la lesión